Mis hermanos, reciban un cordial saludo. Muy buena tarde tengan todos. Espero en Dios que se encuentren bien. Vamos a estudiar la palabra de Dios en nuestro servicio virtual. Esta es nuestra enseñanza número 33 de la serie En Palabras de Jesús. La vez anterior, por medio de una parábola aprendimos sobre la importancia de ser perseverantes en la oración correcta, en aquella que es dirigida al Padre con acción de gracias. La oración valiente, la oración confiada, la oración constante, aquella que se hace en conformidad con el Señor, da como resultado comunión con Dios. Y de esta forma llegamos a obtener bendiciones de parte de nuestro Creador. Cuando oramos de acuerdo a su voluntad, podemos ver que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Y quienes oran así, se han dado cuenta que muchas veces sus oraciones son contestadas mucho más allá de sus expectativas. Porque a diferencia de nosotros, que aún siendo malos e imperfectos, que nos falta sabiduría, aún así sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos e incluso se las damos con amor y cariño, ¿cuánto más nos dará nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto más nos dará aquel que ama a la perfección, aquel que es santo y que tiene una sabiduría infinita? ¿Cuánto más nos dará si es que le pedimos de acuerdo a su voluntad? El salmista dice que Dios no quitará el bien a los que andan en integridad. Por lo tanto, el Señor nos invita a seguir buscándolo, perseverando, orando en todo tiempo, porque al que pide, se le dará. Esto vimos a grandes rasgos la vez anterior y vamos a continuar estudiando. Estamos en Lucas capítulo 11. Pero antes, por favor le pido que me acompañe en oración y pongamos esta enseñanza en manos de Dios. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Venimos delante de ti, Señor, en esta tarde. Nos ponemos, Señor, ante tu presencia, pidiéndote, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Cada día, Señor, que tú nos das la oportunidad de aprender de tu palabra, es una nueva oportunidad, Señor, de aprender cosas nuevas y queremos aprovecharla. Bendice, Señor, nuestros oídos espirituales, Señor, y que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues abran su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 11, versículo 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Previamente, en palabras de Jesús estudiamos eventos similares. Espero que lo recuerde. Cuando Jesús y sus discípulos expulsaron demonios, también vimos las características de esas posesiones, el cómo y el por qué. Esto es algo que ya estudiamos, que ya lo vimos en unas enseñanzas anteriores, por lo tanto ya no tocaremos estos puntos. Solo vale la pena enfatizar que Jesús, mostrando su divinidad, seguía actuando con soberanía absoluta. Seguía teniendo misericordia de todo aquel que estaba necesitado. Y en esta situación, este hombre poseído fue liberado y pudo hablar. Y como comúnmente sucedía, la gente se maravilló. Se asombró al ver este milagro. Pero la gran mayoría de quienes observaban no cambiaba. El énfasis de Jesús en estos momentos ya no estaba en los milagros. Y estos hombres que continuamente lo seguían ya habían visto muchos. Ahora el enfoque principal era compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación basado en el arrepentimiento y el perdón de pecados. Pero a nadie nos gusta escuchar que somos malos. A nadie le gusta escuchar que tiene que voltear su mirada al Señor y arrepentirse. Este es un tema que por lo general le desagrada a la gente. Es por eso que a pesar de las maravillas que realizaba Jesús, a pesar de lo que podían ver, continuaban con el corazón endurecido. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Algunos hombres, obviamente adversarios de Jesús que estaban presentes, al ver la liberación de este hombre endemoniado, se apresuraron a tratar de aprovecharse de la situación. Lucas no especifica qué tipo de personas eran estas, pero por lo general quienes estaban en contra de Jesús eran los escribas, los fariseos, los hombres religiosos o los legalistas. Sin embargo, Mateo sí especifica que eran fariseos, quienes ante el milagro
en vez de dar la gloria a Dios por ver ese maravilloso acto, vieron un momento oportuno de calumniar. Vieron el momento como una oportunidad de difundir mentiras de las obras que hacía Jesús. Cuando Jesús jamás hacía nada en lo oculto, Él era siempre transparente, claro, de tal forma que todo aquel que estuviera presente podía ver sus obras, podía escuchar lo que decía. Por lo tanto, era imposible negar los milagros. Así que estos hombres malvados empezaron a trabajar con otra estrategia. Ellos decidieron atacar a Jesús de la forma más vil posible. Le atribuyeron poderes demoníacos diciendo: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Pero quién era Belcebú? ¿A quiénes se referían? Belcebú era la deidad principal de la ciudad filistea de Ecrón, y este es conocido como el señor de las moscas. Este fue el peor de los nombres con el cual pudieron asociar a Jesús. En otras palabras, su intención era dañarlo a toda costa. También Belcebú era usado por los hebreos como una forma de burla hacia los adoradores de Baal, debido a que en sus templos la carne de los sacrificios se dejaba pudrir. Imaginen la escena. Estos lugares, con la carne pudriéndose, estaba infestado de moscas. Por lo tanto, el uso de esta frase llevaba la intención de ofender y totalmente de burlarse de Jesús, de tal modo que los que estaban alrededor participaran de esa burla, hicieran escarnio. Querían que todos se rieran de esa ofensa, y la blasfemia que ellos estaban cometiendo era muy grande. En este ejemplo, en esta mala actitud de estos hombres, podemos ver algo. Nos debe de llevar a estar pendientes, a estar atentos de lo que decimos y también de lo que oímos. ¿Para qué? Para no participar de lo que no es correcto, pues muchas veces afectamos a los que nos rodean con nuestras palabras y con nuestras acciones. Cuando hacemos las cosas sin razonar en lo que decimos o en lo que participamos, aunque sea de una manera inocente, dañamos a los demás sin darnos cuentas. Y esto puede ser, por así decirlo, algo normal. A todos de alguna forma nos sucede. Pero tengamos cuidado de no ser como estos religiosos, como estos fariseos, o lo que sea que estos hombres hayan sido, y no actuamos de la misma manera. Porque cuántas veces, mis hermanos, hemos actuado así. Que con conocimiento de causa, aún diciéndonos cristianos, hablamos con mala intención. Y sabemos que lo que decimos va con una doble dirección. Y aunque parezca una simple broma, de la cual muchos pueden burlarse, esto lleva en realidad la intención de dañar y de hacer pecar a todos los que participen. Así que tengamos mucho cuidado. Todos podemos equivocarnos y decir una cosa por otra. Pero si lo hacemos con toda la mala intención, entonces no habrá diferencia entre los cristianos y los hombres del mundo. Porque, ¿sabe? No hay nada tan cruel como la calumnia. Y desgraciadamente, la gran mayoría de la gente presta oídos más fácilmente a lo malo que a lo bueno. Y lo hacemos por aquello de piensa mal y acertarás. Y quien recurre a la calumnia lo hace de manera consciente. Lo hace porque sus intenciones no son las mejores. Y sabe, ni usted ni yo debemos de creernos que estamos libres de este pecado, pues es muy fácil decir y suponer cosas, sobre todo cuando no nos cae bien una persona. Y continuamente podemos repetir las críticas maliciosas que oímos como si fuera la cosa más inocente. Así que, mis hermanos, esto nos debe de hacer un llamado serio a cada uno de nosotros a que tengamos un examen de conciencia. Regresemos a la frase que dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En esta frase tan despectiva encontramos muchas cosas. Ellos llamaron distintos bajos a aquel que es el más alto, el más bueno. Llamaron malvado a aquel que es en sí mismo pura bondad. Llamaron perverso al santo. A la verdad encarnada, al Hijo de Dios, le llamaron mentira. Le llamaron siervo de Satanás. Estos hombres, viendo de frente a Jesús, con estas palabras hirientes se estaban lanzando al abismo sin retorno. Porque ante las claras evidencias, ante los milagros que Jesús hacía, ellos levantaron una calumnia. Así
que como muchos estaban rechazando la revelación de Dios acerca de Jesús, acerca del Cristo, de aquel que en teoría estos fariseos estaban esperando. Porque para estos hombres, al decir estas palabras, Jesús era un falso Mesías que venía del infierno. En este momento Jesús se encontraba en medio de las burlas, del descrédito, de las calumnias, de los escarnios. Y muchos que estaban cerca de Jesús, se les hizo fácil estar participando de todo esto, se les hizo fácil seguir el juego. Acompáñenme a Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Quienes le pedían señal del cielo no eran personas que estaban tratando de buscar la verdad. No eran personas que estaban pidiendo más evidencias para evaluar y tomar una decisión. La señal que buscaban era cualquier cosa de la cual burlarse. Tal vez una palabra mal dicha, incluso un movimiento. Lo hacían con la mente entenebrecida, porque lo único que querían era continuar burlándose de Jesús. Así que unos iniciaron y otros le siguieron. Y siempre, mis hermanos, siempre habrá personas así, que lo único que saben hacer es burlarse de todo y de todos, sin la menor capacidad de poder discernir algo. Y con esto, mis hermanos, no estoy diciendo que esté mal tener un sentido sano del humor. Ese es un tema totalmente diferente. Pero vayamos al verso 17, donde Jesús, fiel a su carácter, a pesar de las agresiones y ofensas, responde de una manera tranquila, compasiva, pero a la vez concluyente. Jesús les hace ver que su lógica carecía del más mínimo sentido común, que era irracional y falsa. Y quiero que pongan mucha atención. Tal vez los que le dijeron esta ofensa lo gritaron. Tal vez lo expresaron a todo pulmón y se fueron sobre Jesús. Pero otros se divertían entre susurros burlándose. Pensaron que dijeron las cosas escondidas, que solo era una plática entre ellos. Sin embargo, aquí cabe una pregunta. ¿Cómo esconderse de aquel que es omnisciente? ¿Cómo esconderse de aquel que todo lo sabe? La respuesta es sencilla, imposible. Versículo 17. Mas él, es decir, Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, con misericordia, con amor, les da una respuesta irrefutable. Jesús les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué hizo Jesús? Sencillo. Usó un razonamiento incontestable y además lógico a su más básico nivel. Un reino que tiene una guerra civil interminable no puede sobrevivir. Una familia que lucha internamente terminará por acabarse. Es incongruente luchar contra uno mismo. Ante algo tan lógico, es evidente que los enemigos de Jesús, al intentar burlarse de él, jamás pensaron lo rápido que Jesús derrumbaría sus argumentos. Jesús continuó diciendo en el versículo 18, y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? ¿Ya que decís que por Belcebú yo echo fuera a los demonios? ¿Qué estaba planteando Jesús? La pregunta de Jesús está llena de ironía al decirles: ¿en serio? ¿Ustedes piensan que echo fuera a los demonios por el poder de otro demonio? ¿Que no se dan cuenta de lo absurdo e incoherente que eso suena? Pero bueno, supongamos que sea así. Vamos al verso 19. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quiénes los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Miren, mis hermanos, Jesús no está en contra del razonamiento lógico, pues Dios mismo nos otorgó esa capacidad, así que los pone a pensar. En el ejemplo, Jesús les hace válida la expresión, por así decirlo. Muy bien, ustedes hablan de que son de Dios, de que ustedes están de parte de Dios, y me acusan de usar el poder de Belcebú para sacar demonios. Pero ustedes intentan hacer lo mismo. Entonces sus familiares y conocidos que intentan sacar demonios, por cierto sin éxito, ¿por medio de quién lo hacen? ¿Lo hacen por medio de Dios o lo hacen por medio de Satanás? Jesús les dice: piensen, reflexionen, porque ninguno de ustedes que dicen hacerlo en nombre de Dios ha liberado a nadie con éxito. Y yo que los libero con éxito, dicen que no lo hago en nombre de Dios.
Entonces, ¿qué? ¿Acaso el príncipe de los demonios es más poderoso que Dios? La respuesta es obvia. De ninguna manera. Nadie es más poderoso que Dios. Estos hombres que iniciaron con burlas, no les quedó más que reconocer su falta de integridad, su falta de racionalidad. Cuando dijeron estas palabras ni siquiera lo pensaron. Simplemente querían burlarse de Jesús. Por lo tanto, en ese momento Jesús les declaró nuevamente su deidad. Versículo 20 de Lucas 11. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesús usó una frase muy conocida por ellos, el dedo de Dios. Esta frase les indicaba que Jesús tiene en sí mismo todo el poder de Dios. Estos fariseos, que se consideraban la élite religiosa, que se sentían servidores de Dios, se sentían gente instruida, pudieron entender este razonamiento. Era muy sencillo. Jesús mismo les estaba diciendo, yo soy el Mesías y el reino de Dios está delante de ustedes. Pero, a pesar de las evidencias, en lugar de aceptar su error, de reconocer que estaba delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, lo rechazaron aún más. Esta es una clara muestra de que estaban muertos espiritualmente. En palabras de Jesús encontramos otra analogía, la cual es para que pudieran entenderlo mejor. Y esta es otra muestra de su paciencia y de su misericordia. Acompáñenme a Lucas capítulo 11 versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. En el verso 21 y 22 está una analogía que nos habla de que Satanás es el hombre fuertemente armado, que mantenía a su manera controlado al mundo y que nadie era más fuerte que él. Pero al llegar al verso 22, demostrando el poder de Dios, curando enfermedades y condiciones difíciles que eran provocadas por Satanás, se hace evidente un poder mayor, el cual es capaz de transferir a los pecadores del reino de Satanás al reino de Dios. ¿Qué sucedió? Busque por favor Colosenses capítulo 1 versículo 13. Porque en realidad estamos hablando de que Jesús es ese hombre armado, fuerte, que vino a vencer las obras del diablo. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este era el objetivo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que lo que empezó como burlas por parte de los fariseos, haciendo un escarnio y ofendiendo vilmente a Jesús, terminó como una lección de lógica y de sentido común. ¿Y saben? Además de una clara advertencia para que estos hombres consideraran su postura, que se dieran cuenta delante de quién estaban. Jesús terminó diciendo en el versículo 23 de Lucas 11, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Qué palabras de Jesús? En esta afirmación no cabe el relativismo, no hay escala de grises, solo existe el blanco o el negro, solo está la luz o la oscuridad. Nadie, absolutamente nadie puede ser un espectador desinteresado o puede intentar tratar de mantenerse neutral. Eso no es posible. Jesús se lo dijo a estos hombres y nos lo dice a nosotros. O estás conmigo o estás en contra de mí. Mis hermanos, estas son unas palabras muy fuertes, pero ¿sabes? Solamente pueden ser válidas y aplicables a Él. Solamente Jesús puede pronunciarlas. Porque ciertamente como humanos podemos mantenernos neutrales en muchas de las problemáticas de la vida. Incluso podemos considerar algunas cosas como relativas. Pero en el tema de la eternidad, en el tema de la salvación eterna, en el tema de reconocer a Jesús como Señor y Salvador, solamente hay dos opciones en las que todo humano cae. O es de Cristo o está en contra de Cristo. Porque rechazar la evidencia de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el que vino a rescatarnos y aún así no seguirlo, y además todavía ir en pos de algún falso maestro, de algún falso pastor o gurú,
O irse del lado de la falsa creencia del ateísmo y la autosuficiencia humana es ponerse del lado de aquellos que blasfeman y se burlan abiertamente de Jesús. Es deliberadamente ir en contra de Él. Es ir en la autopista de 8 carriles que lleva a la condenación eterna. Es ir por el camino ancho al infierno. Pero ¿sabe? Mientras hay vida hay esperanza. Y aún para estos hombres que están en este momento en contra de Jesús, les estaba dando una oportunidad. Muchos de nosotros ya pasamos por esa circunstancia. El Señor ya nos dio la oportunidad. Jesús les está ofreciendo salvación a la humanidad entera. Este es un regalo gratuito. Y para aquellos que hemos recibido la salvación, tenemos la maravillosa promesa que está expresada en Mateo 11:28. No lo busque, yo se lo leo. Donde Jesús dice: venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Las palabras de Jesús nos enseñan que la evidencia ha sido expuesta y que cada hombre y mujer sobre la tierra tendrán que dar una respuesta. Jesús concluyó su defensa en contra de estas falsas acusaciones. Dejó callados a los líderes religiosos de la época. Y ahora viene un ejemplo. Una parte muy interesante y muy significativa de lo que es estar con Él. Y también de lo peligroso que es hacer las cosas por nuestra cuenta. Continuamos en Lucas capítulo 11, verso 24. Acompáñeme, por favor. Estas palabras, aunque no están en rojo, también son palabras de Jesús. Y dice así: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo. Y no hallándolo dice: volveré a mi casa de donde salí. Jesús describe a un hombre. Este hombre parece ser una persona religiosa que vivía de tal forma que aparentaba que todo estaba bien. Este hombre exteriormente estaba todo blanqueado, pero interiormente, en lo oculto, en su vida íntima era diferente. En su corazón existía otra realidad. Este hombre tenía una conducta pecaminosa, despreciable, de tal forma que en el corazón de este hombre era un lugar apto, agradable para que habitara un espíritu inmundo. Pero un día sucedió algo. La narración de Jesús indica que el espíritu inmundo salió del hombre. La pregunta obligada es: ¿por qué salió? Seguramente este hombre, por alguna razón, se dio cuenta de que era un pecador, que su vida estaba mal, que tenía que corregir el rumbo, pero lo entendió de una manera intelectual. Y entender de una manera intelectual es sencillo, porque todos sabemos y reconocemos que pecamos. Por ejemplo, el adúltero sabe que lo que hace está mal. El ladrón sabe que robar es malo. El asesino entiende que es pecado matar. Este hombre tenía su pecado. No sabemos cuál era, pero decidió cambiar. Sin embargo, lo único que cambió fue su conducta moral. Sabía que lo que hacía de manera oculta estaba mal y simplemente dejó de hacerlo. Sin embargo, no lo hizo por tener temor de Dios. Con esta conducta moral reformada, el corazón de este hombre ya no era un lugar apto para que habitara este espíritu inmundo. Por lo tanto, este espíritu decidió salir y pasó por lugares secos buscando reposo. Pero esta es una metáfora que indica que este ser espiritual anduvo vagando y no encontró a nadie más en donde habitar. No encontró otro cuerpo en donde descansar. Porque estos seres, mis hermanos, viven en un plano espiritual y hacen las obras en este mundo por medio de las personas. Y al no tener una persona con la cual llevar a cabo su obra, es equivalente a no tener trabajo. Es decir, que este espíritu inmundo se encontraba en una situación improductiva. Tras vagar por un tiempo y no encontrar a nadie apto, decidió regresar. Porque el espíritu inmundo veía a este hombre como un lugar donde habitar cómodamente. Por lo tanto, él dice: volveré a mi casa de donde salí. Versículo 25. Fíjese lo que se encuentra. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Vaya sorpresa. Este ser espiritual encuentra la casa blanqueada, barrida, adornada, desocupada, totalmente vacía. El hombre de la historia hizo un esfuerzo legalista de reformarse a él mismo, pero solamente de manera moral. Pero a la larga,
estos esfuerzos son inútiles, porque solamente son temporales. Y a pesar de haber limpiado y puesto su vida en orden, el esfuerzo fue nulo. ¿Por qué? Porque no estaba habituado espiritualmente por algo más. Esta historia se repite todos los días en la actualidad. Muchos, pero muchos son los que intentan reformar su vida de manera moral, pues saben que están pecando, pero nada les funciona. La razón es que si los corazones no son habitados por el Espíritu Santo de Dios, solo estarán limpios temporalmente, pero estarán vacíos. Este esfuerzo por reformarse a sí mismo pone a las personas en una condición mucho más vulnerable y peligrosa, ya que no hay nada que evite que nuevamente sea habitada por un espíritu inmundo, o aún peor, por más. Versículo 26 de Lucas 11. Entonces va este espíritu y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mis hermanos, las apariencias, la moralidad, la religiosidad son seductoras, nos atraen, porque ciertamente nos hacen ver bien ante los demás, pero son un peligro mortal. El hombre que Jesús describe en esta historia, por lo general es aquel que conoce el Evangelio, que es religioso y que supone que por lo que hace por sus ritos está agradando a Dios, pero nada más equivocado. La triste realidad es que el Espíritu Santo no mora en él y con el tiempo todo saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque no podrá mantener las apariencias y su postrer estado, su vida, estará peor cada día. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 20, el apóstol lo describe de la siguiente manera. 2 de Pedro 2:20 dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así que mis hermanos, tengamos cuidado de no vivir una vida moralmente reformada, sino que verdaderamente vivamos una vida conforme a la voluntad de Dios. Que en todo lo que hagamos su Espíritu Santo nos guíe y que tengamos ese temor reverente de saber que estamos delante de un Dios santo. Ese temor reverente es muy importante para nuestra vida cotidiana, porque si no lo tenemos presente, haremos cosas que no convienen. Versículo 27 de Lucas 11. Mientras él decía estas cosas, mientras Jesús hablaba esto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Qué expresión tan extraña para nosotros. Pero en los usos y costumbres, la expresión usada por esta mujer era un elogio hacia la persona de Jesús, ya que una madre era valorada por los logros de los hijos. Por lo tanto, al decir estas palabras, esta mujer estaba reconociendo que lo que decía Jesús era correcto y que ella estaba de acuerdo. Pero Jesús va más allá de lo que esta mujer alcanza a percibir. Busque el versículo 28 de Lucas 11, donde Jesús le da la respuesta. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Parafraseando, Jesús le dice, mujer, te sientes bienaventurada por entender lo que dije y me estás reconociendo como alguien que tiene sabiduría. Pero si verdaderamente quieres ser bienaventurada, si verdaderamente quieres ser profundamente dichosa, afortunada, no solamente estés de acuerdo con lo que escuches, sino que cree, obedece a Dios y todos sus preceptos. Así es, mis hermanos, no basta con simplemente ser moral. Debemos de cambiar nuestra forma de pensar siempre con el objetivo en mente de ser verdaderos seguidores de Jesús. ¿Cómo? Siendo hacedores y no solamente oidores de la palabra. Para concluir la enseñanza, les comparto la esencia de lo que significa ser cristianos y además ser bienaventurados. Esto lo encontramos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, es decir, de parte de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo
y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de aprender de tu palabra. Sabemos, Señor, que somos bienaventurados al obedecerte, que somos bienaventurados porque tú nos has tenido en las buenas nuevas, Señor, porque creemos en ti y porque tu Espíritu Santo mora en nosotros, Señor. Gracias por esa oportunidad que tú nos has dado y queremos seguir, Señor, caminando por el camino angosto, por la vereda que nos lleva hasta ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles en todo lo que tú nos demandas y sobre todas las cosas, Señor, que te obedezcamos a ti. Te damos muchas gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.